Estamos de regreso, regresamos. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar el tema de lo que estamos hablando, ¿verdad? Del amor de Cristo Jesús, un amor sujeto a condición y el amor de Dios incondicional, ¿verdad? Y vamos a ir a Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 observamos aquí la ley de Moisés, ofrecida por Dios. Y Dios pactando con los hebreos, le dio ley, ordenanza, estatutos, para que el pueblo hebreo pues siguiera esos estatutos, esas ordenanzas, esas leyes, ¿entienden? Y en Deuteronomio 28, 1, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner la obra de todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ves? Ahora, lo que hay que captar aquí, la idea central es si oyeres. Tienes que oír lo que Dios está hablando. ¿Entiendes? Si oyeres tú. Entonces, en el versículo 2 en adelante, Dios te da la promesa de las bendiciones. Sin embargo, una vez llega el versículo 15, pues entonces dice: pero aconteciera que si no oyere, la palabra no oír es no hacer ni obedecer a los mandamientos de Dios. Acuérdate que Dios está hablando de un pacto de ley. Y en el pacto de la ley, a los judíos y a los hebreos, todo el pacto de la ley de Moisés, desde que Dios empieza en Génesis hasta que llega a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Escuchen bien, toda la Biblia completa, desde Génesis hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, todo eso es ley, incluyendo Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan y el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ve? Porque ya después del capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios llama a Pablo para tener un llamado a los gentiles, y el llamado a los gentiles será por fe. Será por fe. ¿Entiendes? ¿Ve? Quiere decir que del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 9 hacia atrás, hacia abajo, atrás, hacia atrás, todo eso es una dispensación de ley a los judíos y a los gentiles. ¿Ve? Entonces, aquí Dios está hablando del pueblo de Israel. El pacto de Dios con el pueblo de Israel es obedece. Obedece la ley de Dios a través de Moisés. Si no, lo que hay, la ira de Dios está sobre ti. El juicio de Dios está sobre ti. Era un pacto sujeto a condiciones. Estaba el amor de Dios. El amor de Dios siempre ha estado vigente en el pacto de la ley. Siempre. Pero al estar en un pacto sobre ordenanzas, leyes, de todo eso, el amor de Dios se convierte en un amor sujeto a condiciones, porque estás bajo un pacto de ley y la ley te demanda perfección, te demanda cumplimiento y te demanda perfección completa. Entonces observamos aquí, si el que oyere y el que obedeciera. Por eso vemos aquí en el versículo 15, pero acontecerá que si no oye la voz de Jehová, y de ahí en adelante empieza Dios a dar maldición. Léelo, Deuteronomio 28, del 1 en adelante. Y Deuteronomio 28, del 15 en adelante, Dios empieza a repartir maldiciones a toda gente de ahí. Dios empieza con la maldición. Lo lindo es que los cristianos, el pecador o la persona que está en un proceso de restauración, tú no puedes mostrarle el amor de Dios sujeto a condiciones. Porque el amor de Dios a los gentiles, sujeto a la ley, sujeto a condiciones, hace y provoca que la persona no pueda tener paz y seguridad. Porque no hubo justo en los antiguos que hiciera el bien y cumpliera la ley. ¿Entiendes? El pecador
o las personas que están en un proceso de restauración necesitan el amor incondicional, como Jesús lo hizo con Pedro. Jesús le dio a Pedro un amor incondicional para mostrar como evidencia y mostrar como ejemplo de cómo reacciona un hombre bajo el sistema de la ley como estaba Pedro. Y aún así Pedro llegó a injuriar a Jesús. Y aún así llegando Pedro más luego injuriando a Jesús, maldiciendo a Jesús, Pedro recibió las llaves de los cielos. Recibió la llave de los cielos. Aún así, ese escenario de Pedro y Jesús es un ejemplo y enseñanza y amonestación, como Pablo dice en 1 Corintios 10, versículos 10 y 11. 1 Corintios 10, versículos 10 y 11. Pablo dice que todo lo que pasó en la dispensación antigua, en el tiempo de Jesús con los judíos, sirve como ejemplo, enseñanza y amonestación, como una reflexión, aunque no es doctrina para nosotros, pero es una enseñanza y una amonestación y una reflexión para entender cómo Jesús trabajó con Pedro. Y aún Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a maldecir, ¿qué hizo Jesús? Le entregó como quiera la llave de los cielos, dando a entender que en la gracia, en el pacto de la gracia, tus obras nunca pueden contradecir lo que Dios tiene para ti hoy en día. Asimismo pasa en el pacto viejo como una amonestación en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas, Dios le dice a David, Dios habla con David y le dice, David, déjame decirte una cosa. Tú no puedes edificar casa a Jehová. No puedes edificar casa a Jehová para adoración porque tú tienes muchos pecados. Tú has matado gente. Tú has cometido asesinato y muerte de sangre. Por lo tanto, tú no vas a edificar. Lo va a hacer Salomón. Ese será que va a edificar el templo de Jehová. Eso fue lo que Dios le dijo a David. No lo vas a hacer, pero es debido a las obras. Porque las obras de David eran de asesinato, obras de muerte. Entonces Dios le estaba diciendo a David, por sus muchos pecados y mucha desobediencia que tú has hecho por tu propia voluntad, no vas a ser justificado. No vas a construir templo a Jehová, lo hará Salomón. Pero en el tiempo de nosotros, Dios no es así. Dios no trabaja así. Para restaurar a una persona en proceso de restauración, tenemos que impartirle el amor incondicionado, para que esa persona entienda cuán amor Dios tiene con ellos y ellos vayan poco a poco sacando el rechazo, el prejuicio, la condenación. Entonces ellos vayan teniendo un concepto más claro de lo que es Cristo para con ellos. Porque lo que le pasa a esa gente de la iglesia, a ese grupo de personas, es que ellos tienen rechazo, prejuicio en su vida, condenación, ley. Y hay que sacar todo eso de ellos para que ellos puedan ver abiertamente como un espejo, abiertamente la gracia de Dios y el amor con ellos. Y ellos puedan entender cuán amor Dios los ama a ellos y ellos puedan abandonar progresivamente el pecado o cualquier condición. ¿Van comprendiendo? Entonces, el amor condicional es para Israel. El amor sujeto a condiciones siempre fue para Israel. El amor incondicionado es para los gentiles. ¿Ve? Nosotros amamos a los demás según el modelo y el ejemplo de Cristo a los gentiles, con el amor incondicionado. Pero yo te voy a decir algo. El amor incondicionado, con el prefijo in, a los gentiles, no es el amor de nosotros, al prójimo. Tú puedes amar a tu prójimo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos pautas y hacemos una barrera. ¿Ves? No, tú no puedes administrar, porque tú tienes esta falta, eres un muy malón, eres chismoso. ¿Ves? Pero el amor de Cristo va por encima a las obras tuyas, a tus debilidades. Eso es lo que le pasó a Pablo, a Saulo, a Pablo. Pablo luchaba con ese aguijón.
y con un mensajero que lo que le estaba bofeteando, que era obra de la carne, del diablo. Y Dios le dijo a Pablo, Pablo, no luches más. Aún así, tú teniendo un mensajero abofeteándote y atormentándote, yo te hice justo a ti. Y eres salvo y justo y acepto por lo que yo hice, no es porque haya un mensajero. Así que acepta la obra que yo quise en ti. ¿Ven? La obra de Cristo es lo que te hace a ti a ser salvo. En la aceptación de la obra de Cristo, no son tus obras. Pero de todas maneras, ¿verdad? Pablo nos dice en Filipenses, que la buena obra de Cristo, Él la va a perfeccionar en nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Que nosotros todos estamos en un proceso de conocer a Dios y de ser perfeccionados en nuestras vidas hasta que llegue Cristo. ¿Ves? Así que Dios te bendiga. Sigue adelante, perfeccionándote en la palabra y sigue adelante, hermano, que Dios va a seguir la obra tuya en tu ministerio y en tu vida personal también la va a hacer por fe. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Sean bendecidos.